Floricanto presenta. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué poner nuestra vida en las manos de Dios, poner nuestra mirada en Él, nos hace felices? Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Y si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues continuamos con este Evangelio de San Marcos el día de ayer. Si ustedes se dieron cuenta, la meditación la hicimos sobre el Evangelio de San Lucas, porque estábamos celebrando a San Felipe de Jesús, y al ser fiesta en nuestra nación, pues se puede cambiar el texto del Evangelio y ya no era una lectura continuada de San Marcos. Hoy que estamos en la escuela de San Marcos, este fragmento del Evangelio lo volvemos a tomar, pues recordamos cómo hay, podríamos decir, como un crescendo en toda esta formación. Ya los apóstoles han visto cómo el Señor Jesús tiene poder sobre la tormenta, diríamos la naturaleza, cómo el Señor Jesús está teniendo poder sobre la enfermedad, sobre los endemoniados, y entonces ahora que ya están preparados, el Señor Jesús llama a los 12 apóstoles y al mismo tiempo a los discípulos los está enviando de 2 en 2. Y ellos, dice el texto, fueron a anunciar, fueron a invitar, a predicar la conversión. La conversión es volver nuestra mirada hacia Jesús. Y no solamente entonces mirarlo, sino escucharlo, seguirlo, caminar a su lado y dejar que Él nos vaya enseñando y nos esté ayudando no solamente a ser mejores, sino a ser libres, precisamente en el seguimiento del Señor Jesús. Ayer estábamos hablando de tomar la cruz de cada día y entonces aprender a poner toda nuestra vida en las manos del Señor de manera confiada y dándole importancia en el día a día. No podemos negar nuestro pasado, pero no podemos volver a él. Ni tenemos por qué dejar que las cosas negativas que pudimos haber vivido estén marcando nuestro presente. Para eso está precisamente la conversión, que nos lleva a perdonar. Y a perdonar no solamente desde un punto de vista psicológico, sino con la gracia de Dios. Y lo mismo podríamos decir en relación al futuro. No tener miedo sobre lo que puede venir o lo que puede suceder, sino solamente día con día poner nuestra mirada en el Señor Jesús y seguir caminando y hacer lo que nosotros podamos hacer. Pero en esto que yo podría llamar la conversión, ese poder mirar poner nuestra mirada hacia Dios, nos lleva a ser libres ante los condicionamientos del mundo.
he platicado con tantas personas y en muchas definitivamente hay como una tristeza, una angustia, un miedo, la situación económica, la situación política, ahora el coronavirus, toda esta situación que se da en el mundo. A mucha gente la lleva a vivir como en una especie de tristeza, de miedo, y como que no saben qué hacer. Y sin embargo, cuando nosotros estamos poniendo nuestra mirada en el Señor Jesús, entendemos que Él no nos deja solos. Entendemos que efectivamente tomar nuestra cruz es asumir que todos los días tenemos problemas, pero que más importante que los problemas es definitivamente el amor que Dios nos tiene. Y junto con esto, entonces, poder acudir a Él para pedirle fortaleza para las cosas que tenemos que hacer. Así, poner nuestra mirada en el Señor hace que nosotros podamos ser audaces, podamos mantenernos firmes en nuestras convicciones. Aquellos que se sienten débiles en su fe, al mirar al Señor Jesús, experimentarán fortaleza. Aquellos que se sienten heridos por lo que han vivido, podrán encontrar en el Señor esta salud física y también salud espiritual. Así es como cada uno de nosotros, en el seguimiento del Señor Jesús, en la libertad que Él nos da, aprendemos a pensar, a actuar en el servicio y en el amor que brotan del Señor. Así es de que nosotros, cuando seguimos al Señor Jesús, cuando estamos invitando a la conversión, estamos invitando a que aprendamos a ver la realidad que nos rodea y entender que no necesariamente todo nos tiene que gustar, pero dos, entender que efectivamente hay cosas que no nos gustan porque están mal, muy mal, pero que no tenemos que pensar que hay como que un destino fatal que hace que lo tengamos que padecer y que lo tengamos que sufrir, y que pues de manera irremediable la alegría, el gozo, la paz de nuestra vida se retiran. No, sino que la fe, poner nuestra mirada en el Señor Jesús, nos ayuda a levantar la cabeza, a mantener una esperanza, a no darnos por vencidos, a encontrar siempre nuevos caminos y nuevas soluciones ante las situaciones que nos rodean. Y entonces aprender a no ser parte de un problema o un problema más dentro de los muchos problemas, sino aprendemos a dejar que esos problemas no nos afecten del todo en nuestro interior, en nuestra vida, pero también a afrontar esos problemas, a ponerles una solución y muchas veces definitivamente a vencerlos o cambiar aquella situación difícil, fatal que veíamos venir, cambiarla de acuerdo al plan de Dios. Por eso, querido amigo, sí, nosotros tenemos que aprender a volver nuestra mirada a Dios para ser felices, para tener ánimo, para ser alegres, para ser libres en el Señor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero.